Queridos amigos, Allahu Akbar. Antes de iniciar el siguiente acto, que nos llevará en un recorrido por la respuesta de los pueblos originarios a la revelación de Baha'u'lláh, la Oficina de Asuntos Externos de la Asamblea Nacional Espiritual de los Bahá'ís de Chile quisiera compartir con ustedes lo que seguramente ya saben. El día de ayer tuvo lugar el acto público de dedicación de la Casa de Adoración. Queremos entonces aprovechar esta oportunidad para relatarles resumidamente algunos aspectos de lo que sucedió en esta importante ocasión. En una carpa instalada especialmente a los pies de la Casa de Adoración y con la participación de más de 300 personas, entre las cuales estaban la representante de la Casa Universal de Justicia, señora Antonella de Montes, el representante del Gobierno de Chile, secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eizaguirre, numerosas autoridades de gobierno, el Cuerpo Continental de Consejeros de las Américas, representantes de las Asambleas Nacionales de las Américas, representantes de organizaciones no gubernamentales, líderes en campos sociales, científicos y artísticos, y otros amigos invitados, donde se realizó una ceremonia de inauguración que da comienzo a los eventos de la dedicación de la Casa de Adoración. El secretario de la Asamblea Espiritual Nacional de Chile, el señor Felipe Duarte, compartió algunas palabras con los invitados sobre el significado de las casas de adoración y el camino recorrido para llegar al significativo momento de su inauguración. Algunas de las reflexiones que ofreció fueron las siguientes. La Casa de Adoración, que hoy reposa a los pies de nuestra majestuosa cordillera de los Andes, representa un logro más de los esfuerzos de los bahá'ís por responder al llamado de Baha'u'lláh. A cada paso surgieron innumerables obstáculos y escollos que parecían infranqueables y que impulsaron a todos los participantes hasta el límite de su capacidad. El premio es estar aquí, contemplando este majestuoso resultado del esfuerzo colectivo y el ingenio humano, impulsados por poderosas fuerzas espirituales y ese poder de la unidad que también nos ha reunido hoy en este lugar. Luego, el señor Nicolás Eizaguirre, en representación del Gobierno de Chile, destacó el aporte de la comunidad bahá'í, simbolizada en la entrega de un espacio espiritual que refleja la inclusión y acoge por igual a quienes desean visitarlo. Finalmente, el intendente metropolitano, el señor Claudio Orrego, agregó, ya no solo en su calidad de jefe regional, sino como amigo del proyecto desde sus inicios en la comuna de Peñalolén, que la Casa de Adoración Bahá'í ofrece a la ciudad, al país y al continente una oportunidad para recordar los lazos de hermandad tan necesarios para renovar nuestra forma de vivir en sociedad. Seguidamente, todos los reunidos subieron hacia la Casa de Adoración en un espíritu de reverencia y alegría. Una vez sentados bajo la majestuosidad del más grande nombre, se ofrecieron oraciones que colmaron las almas de los ahí reunidos con sentimientos de regocijo, profunda emoción y agradecimiento. Muy queridos amigos, Allahu Akbar. En nombre de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de Chile, deseamos darles a todos una calurosa bienvenida a este segundo bloque de conferencia, que como saben, al igual que toda esta dedicación, tiene por protagonistas indiscutidos a todos nuestros amados pueblos originarios de Latinoamérica. Es por esta razón
que el Gobierno de Chile, por medio de su Oficina Nacional de Desarrollo Indígena, ha deseado estar presente y transmitirnos unas palabras en voz de su representante, el señor Osvaldo Antilef, que en el comienzo de este bloque nos compartirá unas palabras. Un caluroso aplauso para el señor Antilef. Mari Mari Pupeñi Pulamiem, Compuchep, en representación de la Corporación de Desarrollo Indígena, institución encargada de desarrollar políticas públicas indígenas, tanto rurales como urbanas, entre otras funciones, saludo a las autoridades de la comunidad mundial Bahá'í y expreso el afecto de parte de nuestra institucionalidad a cada uno de ustedes por la labor emprendida y desarrollada en múltiples países del mundo. Los pueblos indígenas a nivel mundial poseen en común aspectos muy importantes y que dicen relación con la cosmovisión y la relación con la tierra y el respeto irrestricto a la naturaleza, las formas de vida como el Kumemonyen, el buen vivir en el caso mapuche, o en el caso aymara, el Suma Camaña. Es decir, la concepción de la Yap Yala de nuestros ancestros en América no estaba tan errado, y la fe Bahá'í contempla en sus principios de acción la inclusión de nuestros pueblos sin asimilación. Es decir, nuestros pueblos indígenas forman parte de la comunidad Bahá'í y no pierden su esencia, su cosmovisión y su cultura. Muy por el contrario, se mantiene y transmite a las nuevas generaciones. Finalizo reiterando mis saludos, felicitaciones y agradecimientos por la oportunidad concedida y me despido en mi lengua materna, Peucayal, que significa nos vemos. Muchas gracias. Muy queridos amigos, este preciado templo que estamos dedicando ha sido fruto del esfuerzo y acompañamiento de amigos de toda Sudamérica y, aún más, de todas partes del mundo. Una muestra de ese amor y acompañamiento son las numerosas cartas que han llegado de parte de casi 20 asambleas espirituales nacionales hermanas que, con motivo de esta tan anhelada dedicación, envían sus saludos, su afecto y sus sinceros deseos de que este templo sea en verdad un centro de atracción para todo el continente. Aprovechamos entonces esta oportunidad al inicio de este preciado bloque para agradecer por sus cálidos mensajes a las asambleas espirituales nacionales de Bangladesh, Zimbabue, Ruanda, Yemen, Reino Unido, Australia, Rumania, Alemania, Camerún, Kenia, Pakistán, Turquestán, Indonesia, India, Rusia y Japón. En honor a estas asambleas espirituales y a todas las demás asambleas que han colaborado en la coordinación y organización de esta apreciada dedicación, procederemos a leerles pequeños extractos de algunos de estos mensajes. De nuestros amigos de Bangladesh hemos recibido el siguiente saludo. Nos da mucha alegría enviar nuestras felicitaciones a la honorable representante de la Casa Universal de Justicia y a los amigos bahá'ís reunidos para la auspiciosa ceremonia conmemorando la dedicación del magnífico Mashrikul Asqar de Chile, el que además
es el último templo continental Bahá'í en el mundo. Adicionalmente, quisiéramos tomar esta oportunidad para agradecer a la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de Chile por organizar este histórico evento. De parte de los amigos Bahá'ís de Yemen, rogamos que reciban el profundo amor y aprecio de este cuerpo y de todos los creyentes en Yemen, junto con el pedido a todos los participantes por oraciones en los templos Bahá'ís para la liberación de los Bahá'ís que fueron detenidos el 10 de agosto de 2016 en Sana, Yemen. De los amigos de Reino Unido, muy queridos compañeros, es con espíritu de emoción y entusiasta expectación que les enviamos nuestros más cariñosos saludos y felicitaciones por la terminación e inminente inauguración del Templo Madre para Sudamérica. No cabe duda de que un evento tan trascendental liberará incalculables bendiciones maravillosas para su comunidad y seguramente para todo el continente. Estamos profundamente conscientes de que la Casa de Adoración Continental en Chile, esa expresión maravillosa del nacimiento del orden mundial visualizado por Baha'u'lláh, es el resultado de muchos años de arduo trabajo, perseverancia y confianza en las confirmaciones divinas. De parte de los Bahá'ís del Reino Unido, nuestra asamblea quisiera expresar nuestra admiración y agradecimiento por todas las almas consagradas de su continente y de todo el mundo que han contribuido sus capacidades, talentos y tiempo para traer al mundo este lugar sagrado para la mención y glorificación de Dios. De parte de los amigos de Zimbabue, en esta ocasión histórica y jubilosa, la dedicación de la Casa de Adoración Continental para Sudamérica en su bendito país, la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de Zimbabue desea enviarles el amor y los saludos de todos los Bahá'ís de Zimbabue y desearles una exitosa y espiritual reunión. Que la bendita belleza siempre esté junto a ustedes, ya que sus versos han encontrado un hermoso nuevo hogar e inspirador Majre-Golaskar de Sudamérica. De Ruanda hemos recibido el siguiente mensaje. Queridos amigos, nuestros corazones vibran con alegría por este evento histórico y jubiloso en los anales Bahá'ís. Ofrecemos nuestro agradecimiento a Baha'u'lláh por este precioso regalo que nuestra amada Casa Universal de Justicia ha ofrecido a su país y su continente y a todo el mundo. Que la luz de la Casa de Adoración Bahá'í ilumine los corazones de todos los pueblos. De parte de los amigos de Austria, la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de Austria, como también la comunidad Bahá'í austriaca, nos sentimos unidos con ustedes y con las comunidades Bahá'ís de Sudamérica en oración y pensamientos amorosos en este histórico evento, que es la inauguración del último templo continental en Santiago. Su casa de adoración sin duda será un punto de luz para Sudamérica y la hermosa estructura única de su edificio es un símbolo de la acogida a la universalidad y el progreso espiritual. Es muy emocionante leer en el noticiero Bahá'í que los arquitectos han descrito la casa de adoración como un templo de luz, expresando una fe en la inclusión.
de Rumania. Queridos colegas, en esta coyuntura histórica deseamos expresar nuestro sentido y profundo de alegría por el momento tan esperado de la dedicación del templo, Madre de Sudamérica. Sin duda, este momento es no solamente la culminación de décadas de logros que han incluido el nacimiento y rápido desarrollo de las comunidades de la región, sino también un recordatorio de que estas comunidades, ahora iluminadas por la luz de este Mashriq al-Asqar, no escatiman esfuerzo alguno en la conquista final del corazón de cada alma de Sudamérica. Desde Alemania nos llega el siguiente mensaje. La comunidad Bahá'í de Alemania, teniendo el gran privilegio de ser confiado con el templo madre del continente europeo, se siente profundamente conectada con sus hermanas y hermanos en Chile y toda Sudamérica. Realmente este evento jubiloso sostiene un significado espiritual especial para los Bahá'ís de todo el mundo. La terminación de la Casa de Adoración de Sudamérica y la aparición de los primeros Mashriq al-Asqar locales y nacionales alrededor del planeta nos recuerda de cómo esta institución única expresa la conexión indisoluble entre la oración y el servicio en nuestras vidas tanto personal como colectiva. Enteramente dedicados al recuerdo de Dios, la visión de estos edificios abarca la interacción dinámica entre la adoración y el esfuerzo por levantar las condiciones espirituales, sociales y materiales de nuestra sociedad. De Camerún. Seguramente este evento presagiará la aparición de muchas confirmaciones en el crecimiento de la fe en su amado país, en toda Sudamérica y a lo largo del mundo. ¿Cuánto desearíamos estar allí junto a todos ustedes para compartir la efusión del espíritu de Baha'u'lláh en este evento tan histórico? Directamente desde Kenia, mientras esta maravillosa bendición sirve para impulsar sus esfuerzos por encauzar el nuevo orden mundial de Baha'u'lláh, estén asegurados de nuestro amor y nuestras oraciones para el progreso de la causa en Chile. Desde Turkmenistán, con corazones llenos del amor y agradecimiento infinitos a Baha'u'lláh, de parte de todos los Bahá'ís y amigos de la fe en Turkmenistán, de parte de los descendientes de los que participaron en la erección del primer Mashriq al-Asqar en Ashgabat, quisiéramos felicitar a los Bahá'ís de Chile y del mundo en esta, la ocasión de un hito en la historia de la fe, la terminación y apertura de la última casa de oración continental. Hoy, durante las reuniones devocionales para esta ocasión, recordamos las historias de nuestros abuelos y abuelas que contaron cómo sus padres, llevando de la mano a los niños, caminaban al alba por la ciudad hasta el Mashriq al-Asqar para asistir a las oraciones al amanecer, recibiendo de así mayor fortaleza en su sendero de servicio. De parte de la comunidad Bahá'í de Pakistán, la comunidad Bahá'í de Pakistán está complacida por aprovechar esta oportunidad para felicitar a sus hermanas y hermanos en Chile en la ocasión auspiciosa de la inauguración de la Casa de Adoración Bahá'í. De los amigos de Indonesia, nuestros pensamientos y oraciones están con todos ustedes en esta jubilosa y bendita ocasión.
Finalmente, de parte de nuestros amigos de India, la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de India desea que todos los participantes en esta conmemoración tengan un momento inolvidable. Que los preciosos momentos dedicados al repaso de los hitos recorridos y las victorias logradas estimule a cada uno de nosotros a rededicar nuestras vidas a servir cada vez más consagradamente a nuestra amada causa y elevar espiritualmente a la humanidad. Queridos amigos, este templo es de todos y ha sido levantado con el esfuerzo de todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos. Después de estos sentidos e inspiradores mensajes, continuamos con el programa, que centra ahora nuestra atención en la respuesta de los pueblos originarios a la revelación de Bahá'u'lláh. Nos unimos en espíritu de reverencia para la parte devocional que comienza esta sesión. Ha Shetupa. En Boyayu Nerembiguay con Azongüera. Haikuauka Chupen Nerembipotaguasu. Ikatuhawain Shahikwai, Ohechakuanda Poukaha. Haoyesareko Nerembipokapure. Iputivon Chupecuera Hañan de Yara. Iñeja Ame. Haeme Embarete. Omba Pohawan Deveguana. Hañan de Yara. Anireje Yarei Chupecuera y Yuperei. Katu Eisambuhu y Pununguera. Yecuaren Durupive. Haemoingove y Conazo. Nemborajurupive. Añetete. Deja y Putivon Hayara. Gloria sea a ti, oh Señor del mundo y deseo de las naciones. Oh tú que te has hecho manifiesto en el más grande nombre, por medio del cual las perlas de la sabiduría y la expresión han aparecido de las ostras del gran mar de tu conocimiento, y los cielos de la revelación divina han sido adornados con la luz de la aparición del sol de tu semblante. Yo te pido, por aquella palabra mediante la cual tu prueba se hizo manifiesta entre tus siervos y se cumplió tu testimonio entre tus criaturas, que fortalezcas a tu pueblo en aquello que haga irradiar la faz de la causa en tu dominio y que haga enarborar los estandartes de tu poder entre tus siervos y alzar las enseñas de tu guía en todos tus dominios. Oh mi Señor, tú lo ves asirse a la cuerda de tu gracia y aferrarse al borde del manto de tu beneficencia. Ordena para ellos lo que los acerque más a ti y guárdalos de todo salvo de ti. Yo te pido, oh Rey de la existencia y protector de lo visible e invisible, que conviertas a quien quiera se levante a servir tu causa en un mar que se mueve por tu deseo, en uno que está encendido con el fuego de tu árbol sagrado, que brilla desde el horizonte del cielo de tu voluntad. Verdaderamente tú eres el poderoso, a quien ni el poder de todo el mundo, ni la fuerza de las naciones puede debilitar. No hay Dios sino tú, el único, el incomparable, el protector, quien subsiste por sí mismo.
Raisogoye Nachera Alcalaga Kapavo Nachishet Alcalaga Kaktasapavo Nacheraka Kataimevo Raisogoye Nachera Alcalaga Kapavo Nachishet Alcalaga Kaktasapavo Nacheraka Kataimevo. Louvor a ti, ó meu Deus. Estes são teus servos, atraídos pelas fragrâncias da tua misericórdia, ardentes como fogo aceso na árvore da tua singularidade, com seus olhos brilhando ao contemplar os esplendores da luz que brilha no sinai de tua unicidade. Ó Senhor, descerra seus lábios em tua comemoração entre teu povo. Permite que, através de tua graça e amorosa bondade, expressem louvores a ti. Ajuda-os com as hostes de teus anjos. Fortalece-os em teu serviço e torna os sinais de tua guia entre tuas criaturas. Em verdade, tu és o Todo-Poderoso, o mais excelso, o supremo perdão, o todo misericordioso. Ay qollanta tito, nayana uquija, hachancha tañasa u kamaraki, kusisi yatañasa humatakipana, kunateja qollanta kiruwir phatista, chakapa haya tahnama saraña hatakisa, humawa chamanchista, kahkiri kanamaru un hañasinsa, humawa nairanakaruja kanata taita. Hanun tata kapak markata hutiri. Kollanja machinakana warur tata nakaparua hinchusa kudtaita. Ukamaraki, chakapa hakenaka taipinsa. Munasiña mampiwa chuymaksa huma tokeru kudtaita. Ay kollanauki. Kollana hayumpi chamanchita. Ukamata. Hach asutimharu take markenakaru hausoña hataki. Ukamaraki, huma toketo hutiri. Kollan machaka arunaksa, take hakenakaru yatiana hataki. Ay kollanauki, chama pisitwa. Munañani chamamampi chamanchasita. Ukamata humaru amtañansa. Yupay chañansa hani arsart asisar suñajataki. Chuymahasa llampuchatawa. Kapa huthawimaru katokasita. Hayaru hitakatatwa. Hacha kuyapayasiñama kollan punkuru hakacha siyita. Ay kollanauki. Kahkiri kanaru tukuyita. Lipipkiri warawaru ukamaraki. Achuna kambi sumak achanchata ma kollan kokaru. Alina casa take tokeru suma alintata. Chakpachansa, humawa chamanita. Wali munañani. Ukamaraki, hanki tinsa kamskaña.
Debéis de dar gran importancia a los aborígenes, los habitantes nativos de América. Si estos aborígenes llegan a recibir educación y son guiados correctamente, no se puede dudar que mediante las enseñanzas divinas llegarán a ser tan iluminados que se iluminará el mundo entero. Wiraqochay, sonqonanay putikayku qampas kuyakuyniki taqwayku. Wachchaskayku qampas mamaqawcha qhapas kayniykimanta uchikanta quriwayku. Manaymayuq kashayku hunt'achimpuayku pisiyatiniyuq kashayku qampas qatiyniyki taqwayku. Wayrapi kahuywas hinataq kay pachapi kahuywas sapa p'unchay kawsayninkuta qanmanta hapikunku. Hinataq tukuy kawsaqkuna qawayniyki kuyakuyniyki urapi kashayku. Ama hark'aychu qampas k'achi yanapayniykita kay mana kallpayuq kawsayman hamuqta. Qwayku sapa p'unchay t'antaykuta. Hinataq qwayku qampas yanapayniykita. Pisiyaypi kawsaspa mana nipimanta mañakunaykupaq mana chayri. Qanllaman yupaychaspa qampas ñanisniykita purita tinaykupaq. Riqsisinaykupaqtaq qampas hatun pakasqaychay atiniykita. Mana kanchu hapea Dios qamantas tawa.
Baha'u'lláh representa para nosotros el sol de la verdad. El sol es uno solo y da la misma luz a todos en todas partes. Miles y miles de seres dependen, se benefician y crecen gracias a este sol único y a esta luz única. Así sucede con las almas expuestas a la luz celestial de la revelación de Baha'u'lláh. Esa luz que se ha visto reflejada en cada alma, en cada pueblo, en cada corazón, en todos los rincones de la tierra. Nos complace invitar ahora a la señora Belkis Paz. Ella proviene del pueblo Wayuu y vive en la región de La Guajira, en Colombia, donde ha servido como miembro del cuerpo auxiliar por varios años. Ella es educadora y una activa participante de los encuentros indígenas que ha habido en Latinoamérica. La recibimos para que nos explique la influencia de la revelación de Baha'u'lláh en el avance de los pueblos, en particular el efecto que ha tenido en las comunidades originarias de las Américas. Bienvenida. Hamayahia. La cultura de un pueblo que avanza a la luz de la revelación de Baha'u'lláh. Queridos amigos, aquí reunidos en esta hermosa conferencia, Allahu Akbar. Es para mí un gran honor y una alegría profunda estar aquí disfrutando estos momentos tan especiales con Bahá'í de muchos rincones del mundo, congregado para celebrar un gran logro de la comunidad del más grande nombre. Entrar a alabar a Dios junto en nuestra casa de adoración de Suramérica recién construida va a ser una experiencia única que marcará nuestras vidas. Ante todo, estoy muy agradecida con Dios por haberme permitido reconocer a Baha'u'lláh como su manifestación para esta época y haberme dado la oportunidad de ser uno de los que están aquí presentes. También me siento agradecida con nuestra amada Casa Universal de Justicia por este gran regalo que nos ha dado. Como esta sesión del programa está dedicada a conocer más sobre la llegada del mensaje de Baha'u'lláh a nuestras comunidades y cómo los pueblos originarios de las Américas respondieron a estas enseñanzas, me gustaría empezar diciendo una palabra sobre nuestra historia. Esta historia tiene dos partes. Una parte es común a todos los pueblos originarios, ya sean del oriente o del occidente, del norte o del sur, y ha sido narrada con mucho detalle en numerosos libros. Pero eso no es toda nuestra historia. Hay otra que es la que empezamos a escribir nosotros mismos a partir de la llegada de la fe a nuestras comunidades. Una historia llena de hazañas, inspirada en la revelación de Baha'u'lláh y de muchos desafíos. La historia escrita de los pueblos originarios del mundo es bastante triste, pero hay que recordarla porque sirve para empoderarnos e impulsarnos a buscar juntos, de la mano, hombro a hombro, un futuro diferente. Este futuro tal vez no sea tan visible para nosotros ahora, pero estamos seguros que será glorioso para nuestros hijos, nietos y demás generaciones por venir. Un futuro que ya empezamos a vislumbrar. Los pueblos originarios hemos sido vistos desde siempre por muchos como pueblos atrasados, salvajes, carentes de conocimiento, relegados a recibir las migajas que nos brindan los estados, en muchos casos saqueados
y en otros destinados al olvido o a la extinción por la falta de oportunidades para avanzar. Un ejemplo claro es lo que viene sucediendo en la comunidad Wayuu en la costa norte de Colombia. En lo corrido del año han muerto más de 30 niños a causa de la desnutrición. Algo increíble, pero es cierto. Esto sucede a pesar de los avances de la sociedad en todos los campos. De seguro, en comunidades que ustedes conocen hay también historias así o aún peores. En numerosos casos hemos perdido nuestra cultura y se ha debilitado la esperanza, todo por una concepción errónea hacia nosotros. Una concepción tan insistente que hasta nosotros mismos hemos estado tentados a aceptar. Todo esto ocurre a pesar de los que se han dedicado a estudiar muchas de nuestras culturas, han encontrado en ella cosas grandiosas, ciudades hermosas, grandes templos y pirámides construidos, elementos ornamentales que hoy día son expuestos en museos como una muestra de que hubo civilizaciones con avances significativos. Conocimiento sorprendente encontrado en la agricultura, la astronomía, la ingeniería, la salud, la forma de concebir y relacionarse armoniosamente con la naturaleza y la forma de organización comunitaria. ¿No habrá entonces para que nos miren de otra manera? La historia triste nos ha permitido apreciar el efecto de las enseñanzas de Baha'u'lláh que llevamos ya grabada en nuestros corazones y que es la luz que ilumina nuestro camino, que nos ilumina a nosotros individualmente y a nuestras comunidades. Todos sabemos que con la llegada de Baha'u'lláh aparece un sol de proporciones nunca antes vistas, con la gran misión de iluminar a todos por igual. Un sol que brilla en cada pueblo, esas joyas escondidas y preciosas que tienen para ofrecer a la humanidad. Hay una manera muy especial, como Amatul Baha decía esto: todos tenemos 5 dedos en nuestras manos. Sabemos que necesitamos cada uno de ellos. Hay en este mundo hombres blancos, cobrizo, negro, moreno y amarillos. Son como los dedos de una mano. Cada uno es necesario. ¿Cuánto perjudicaría nuestro trabajo la pérdida de un dedo? Somos como los hijos de un solo padre que ha puesto a sus hijos en distintas casas alrededor del mundo. Los indígenas de las Américas vamos tomando confianza sabiendo que en la nueva civilización que estamos construyendo con otros hay también un espacio reservado para nosotros. Esta confianza se fortalece cuando recordamos el alto destino ordenado por Dios para todos los pueblos y para nosotros los pueblos originarios en particular. Sentimos el especial cariño y profundo amor de Dios por los aborígenes del mundo. Nuestra determinación de seguir escribiendo nuestra verdadera historia se hace más fuerte cada vez que reflexionamos sobre las implicaciones de esa promesa de Abdul Baha sobre los grupos aborígenes que todos hemos escuchado. En medio de las duras circunstancias que hemos vivido, pobreza, falta de educación, injusticia, esa promesa la consideramos como una cuerda que recibe a alguien que ha caído en aguas profundas y que no sabe nadar, y que si se agarra con fuerza le sacará. El maestro dijo: debéis dar gran importancia a los aborígenes, los habitantes nativos de América, y luego continúa: si estos aborígenes llegan a recibir educación y son guiados correctamente, no se puede dudar que mediante las enseñanzas divinas llegarán a ser tan iluminados que iluminarán el mundo entero.
Dios me ha bendecido de poder atestiguar cómo ha ido ocurriendo esto. Mis ojos han visto cómo, en la medida que los amigos de nuestros pueblos se han ido educando con la verdadera educación que son las enseñanzas de Dios y estudian las ciencias y las artes, se convierten en nuevos seres, capaces de transformarse a sí mismos y trabajar para el beneficio de los demás. Los institutos de formación, por ejemplo, han desempeñado un papel vital en la educación de los pueblos originarios. Estudiando los libros del instituto, hemos visto cómo se descubren las realidades del alma y se desarrollan las capacidades necesarias para poder ponerlas al servicio de la humanidad entera. Así es como estamos levantando maestros que enseñan a nuestros niños, animadores que trabajan con nuestra juventud y tutores que ayudan para que muchos otros tengan la posibilidad de avanzar este camino de desarrollo espiritual y de servicio. Para hacer honor a esta promesa de Abdul Bahá, también hemos hecho esfuerzo para educarnos en otros campos del conocimiento. Por eso estamos pendientes que nuestros niños y jóvenes tomen parte, ya sea en las escuelas primarias que han sido establecidas en muchas comunidades locales y en el programa de preparación para la acción social de Fundaec. A nivel profesional también nos hemos capacitado. Yo siempre agradezco que junto con otros amigos de distintos grupos indígenas tuvimos la oportunidad y el privilegio de estudiar educación y graduarme como licenciada en educación rural. Hay también quienes han terminado otras carreras profesionales en la Universidad NUR en Bolivia o en otras universidades. Da gusto ver cómo estas personas que han pasado por el instituto y por otros programas están trazando un camino para los que vienen atrás y que con sus acciones están demostrando que es posible el mejoramiento de la vida social y económica de nuestras comunidades y cómo la promesa de Abdul Bahá va haciéndose realidad. Nosotros nos sentimos cerca del guardián cuando recordamos cómo nos alentó y nos hizo un cariñoso llamado. Permíteme leerles, aparte de la respuesta del guardián a la primera carta enviada por un grupo indígena de las Américas en el año 1947, una carta que él calificó de histórica. Él respondió así a la tribu Omaha de los Estados Unidos de Norteamérica por medio de su esposa y secretaria. Queridos amigos Bahá'í, nuestro amado guardián ha recibido su carta dirigida a él con fecha del 22 de octubre con sentimiento de gran alegría y me ha encomendado contestarla de su parte. La población autóctona de los Estados Unidos de Norteamérica era muy querida del corazón del maestro y él profetizó para los aborígenes un gran porvenir si aceptaban las enseñanzas de Baha'u'lláh y llegaban a ser iluminados por ellas. Creer en el vocero de Dios en su día confiere bendiciones muy grandes, no solo a los individuos, sino a la raza, y Él espera que ustedes, quienes ahora se encuentran entre los seguidores de Baha'u'lláh, den su mensaje a muchas otras tribus y que de esta manera adelanten para su pueblo la llegada de un futuro luminoso y feliz. Y en la misma carta el mismo guardián en sus palabras dice: muy amados colaboradores, su mensaje colectivo llenó mi corazón de alegría y gratitud. Recibo con regocijo su carta histórica y la considero como un hito en la historia de nuestra amada fe. Oraré por cada uno de ustedes desde la profundidad de mi corazón y suplicaré al Todopoderoso que los bendiga, los sostenga y los ayude a confirmar, a profundizar su conocimiento de la fe y a promover eficazmente sus mejores intereses. Perseveren en su labor y estén seguros de que Baha'u'lláh los protegerá y guiará. Una anécdota muy linda del amor que Shoghi Effendi profesaba por los pueblos originarios es que cuando oía noticia del ingreso a la fe del primer miembro de un nuevo grupo indígena, él agregaba el nombre de este grupo a una lista especial de la que se sentía muy orgulloso.
Durante el resto de su vida, el amado guardián escribió en varias ocasiones a asambleas nacionales, urgiéndoles de la importancia de llegar hasta donde estaban los pueblos originarios y les enseñaran la nueva revelación. Hay muchos momentos que han marcado el avance de nuestro pueblo y que son parte de esta nueva historia que estamos escribiendo. Pero hay uno que para mí ha sido fundamental, de gran significado. Este tiene que ver con un momento decisivo en la expansión de la fe en nuestras comunidades. Siempre se ha afirmado, y es cierto, que en todos los pueblos originarios hay una gran receptividad a las enseñanzas de Dios debido a la pureza de sus corazones y el poco apego a las cosas materiales. Esto fue lo que encontraron las primeras personas que se adentraron en las comunidades indígenas y de las cuales recibimos el mensaje. Existen incluso varias historias que dan cuenta de amigos quienes a través de sueños o visiones fueron preparados para recibir y abrir sus casas y corazones a los maestros viajeros. Esta etapa es memorable, llena de historias de sacrificio y anécdotas jocosas que trajeron muchas bendiciones. Sin embargo, como todos sabemos, no era un modelo de crecimiento sostenible. Y así fue como llegó el momento histórico cuando había que dar un paso decisivo. Les voy a contar esta bonita historia de algo que pasó en las montañas de Panamá, el territorio del pueblo Nove Bugle. Es un bello ejemplo que sirve de inspiración a muchos otros pueblos y que siempre contamos a las nuevas generaciones para no olvidarla. Hace más o menos 35 años llegaron a las montañas de Panamá 4 consejeros: Farzán Arbab, Raúl Pavón, Ruth Plingle y Donald Witzel. Llegaron para hacer una consulta con los Nove Bugle, que ya habían aceptado a Bahá'u'lláh en números considerables. La comunidad siempre estaba feliz de recibir personas de afuera que le habían ayudado a avanzar en su desarrollo material y espiritual. Pero toda la responsabilidad del avance caía sobre los hombros de maestros de afuera que los visitaba cuando el tiempo y las circunstancias se lo permitían. Eso fue una reunión grande. Había cientos de ellos. En algún momento los consejeros le hicieron una pregunta muy sencilla: ¿ustedes se sienten listos para tomar en sus manos el trabajo de la fe? Naturalmente, con la promesa de que ellos le ayudarían en todo lo que fuera necesario. Se cuenta que ellos consultaron en su propio idioma el resto del día y de la noche. Y luego uno de los representantes se levantó y respondió sí. A partir de ese momento decisivo, ellos entendieron su compromiso y comenzaron a redoblar sus esfuerzos en distintas líneas de acción. Ahora no hay tiempo para describir todo lo que pasó. Pero después brevemente puedo decirle que los resultados positivos no tardaron. Se consolidó la radio Bahá'í que llega a todos los rincones de la comarca. Se educaron maestros viajeros propios que iban de comunidad en comunidad enseñando la fe y profundizando a los amigos. De la comunidad surgieron maestros de clases de niños y tutores que establecieron escuelas y ayudaron a muchos a pasar por los cursos del instituto. Se eligieron asambleas locales que se encargaron de mantener la llama de la fe viva y finalmente se estableció un consejo para toda la comarca y un instituto regional. En esa reunión histórica también se habló de algo que nos atañe a todas las comunidades originarias. Tiene que ver con nuestra cultura. Se dijo que hay aspectos de nuestra cultura que tenemos que mantener y fortalecer. Por ejemplo, nuestra relación especial con la naturaleza, que es una contribución de todos los pueblos indígenas a la sociedad. Hoy en día un reto de la humanidad es poder vivir en armonía con la naturaleza, especialmente por la influencia de las fuerzas económicas
que obligan a tener una relación donde prima la utilidad económica y hacen fácil olvidar o ignorar lo central que es la vida futura de la humanidad, la preservación de lo que la naturaleza nos entrega generosamente. Para nosotros, los pueblos originarios, cada cosa creada lo vemos como el recordatorio de un atributo de Dios, como un regalo que hay que cuidar para que ahora y después podamos disfrutar de todo lo bueno que Dios ha creado para nosotros. También se habló en esa reunión de la dura tarea de abandonar ciertas prácticas culturales y otras modificarlas para que estén en armonía con las enseñanzas de Baha'u'lláh. Un ejemplo que se mencionó fue el de la relación entre hombres y mujeres. Era culturalmente aceptado que los hombres tomen las decisiones y las mujeres solo se dediquen a las tareas de sus hogares. Un propósito que surgió fue el de empoderar a las mujeres de su pueblo, educarlas y permitirles desempeñarse en cualquier papel en la comunidad. Hoy en día, el rol de las mujeres en los pueblos originarios que han sido iluminados con las enseñanzas divinas han cambiado radicalmente. No quiero decir que la tarea está completamente, todavía hay mucho camino que recorrer. Pero ya se nota que en algunas partes a las mujeres no se les priva de poder participar activamente en actividades sociales públicas. Se han empezado a educar y como resultado tenemos madres más preparadas para brindar una mejor educación a sus hijos. Son ahora mujeres preocupadas y listas para atender no solo a sus hijos, sino a otros niños, prejóvenes y jóvenes de su comunidad. Las encontramos como expertas maestras de clase de niños, como animadoras de grupos prejuveniles y como tutoras de círculos de estudio. Las mujeres están también presentes en la parte administrativa de la fe, ya sea como coordinadora de algún programa, han podido elegir y ser elegidas dentro del orden administrativo de la fe. Han sido nombradas y están sirviendo como miembros del cuerpo auxiliar. En fin, aceptar y poner en práctica el principio de igualdad entre hombres y mujeres han sido transformados el entorno y hoy son creyentes que luchan día a día a la par de los hombres por el progreso de sus comunidades. Otro aspecto que se resaltó fue que en la medida en que logremos el desarrollo espiritual e intelectual de nuestro pueblo, podremos brindar al mundo como una contribución la enorme capacidad de una cultura de diálogo y de no conflicto. Consultar sobre todos los asuntos es un rasgo único y distintivo de nuestro pueblo. Por ejemplo, en las comunidades guayú de Colombia, los problemas entre familia, comunidades o personas se resuelven a través de la figura del palabrero, que en nuestra lengua es el putchipo, quien es una persona que por su reconocida sabiduría y cualidades media entre las partes, la escucha y les ayuda a llegar a un acuerdo que asegure la paz entre lo que estaba en conflicto. Hoy día esa figura está considerada por las Naciones Unidas como patrimonio inmaterial de la humanidad por su contribución a la reconciliación de los pueblos. Cada vez que uno escucha este relato, vuelve el llamado y la promesa del Maestro cuando dice: debéis dar gran importancia a los aborígenes, los habitantes nativos de América, y que si estos aborígenes llegan a recibir educación y son guiados correctamente, no se puede dudar que mediante las enseñanzas divinas llegarán a ser tan iluminados que se iluminará el mundo entero. Esta bella promesa que siempre tenemos presente fortalece ese vínculo especial con lo sagrado y místico. Aferrarnos a ella nos está mostrando que es el mejor camino y el instrumento para eliminar la opresión de nuestro pueblo y contrarrestar la fuerza que la sostienen. Gracias a la educación nos hemos acercado a la palabra creativa, que es la llave para engrandecer la mente y el corazón, y dejarnos influenciar por la palabra sagrada está resultando en el surgimiento de una nueva cultura, de una nueva raza de hombres.
Quiero terminar mencionándole lo esencial que ha sido para nuestro aprendizaje y avance colectivo los encuentros regionales que hemos venido realizando. En esos encuentros intercambiamos experiencia, aprendemos los unos de los otros y afinamos nuestra visión. Es muy gratificante ver a muchos de nuestros jóvenes que han participado, oírles decir cuando asisten por primera vez que son unos los que vienen y otros los que regresan de vuelta a sus comunidades. De estos encuentros salen transformados, encendidos y confirmados de que el camino de servicio que están transitando es el escogido por Dios para ellos. Queridos amigos y amigas, es cierto que ha habido muchos logros y avances, pero también entendemos que falta mucho por hacer. Y para esto tenemos cada vez más números de personas conscientes de la urgente necesidad de actuar con rapidez en esta época de crisis que vive la humanidad. Somos cada vez más lo que entendemos que si nosotros mismos no nos levantamos, ¿quién va a hacer lo que hay que hacer por nosotros? Y muchos hemos asumido con alegría esa doble responsabilidad de llevar las enseñanzas, muchos a otros amigos de nuestra propia cultura y el resto de la humanidad. Por eso estamos enfocados en los planes globales que recibimos de nuestra amada Casa Universal de Justicia. Sabemos que si somos obedientes y actuamos, podremos aumentar nuestra contribución para cambiar el presente y futuro de este mundo que sufre. Esta es nuestra otra parte de la historia y así es como la estamos escribiendo. Muchas gracias. Allahu Akbar. Ahora quiero invitar a unos amigos que van a hablar como un poco de su experiencia, de cómo las enseñanzas de Baha'u'lláh han influido en sus vidas. Muy buenas tardes, queridos amigos. Allahu Akbar. Yo les voy a contar un poco sobre el desarrollo de la fe en Talamanca, la agrupación de donde vengo yo. Voy a compartir un poco la relación que existe entre el proceso de instituto y el programa Paz, ambos procesos que se han ido integrando poco a poco en el tejido de la comunidad bahá'ís en Talamanca. Desde que en los años 60 apareciera la fe en Talamanca, los amigos indígenas se sintieron sumamente atraídos por la nueva fe. Cada uno se fueron inspirando por la nueva revelación y sentían el deseo profundo de servir de una u otra manera, mas sin embargo no se tenía un instrumento que pudiera ayudarles a ellos a utilizar sus capacidades y talentos. En la medida que la fe iba desarrollándose en la agrupación y se iban adquiriendo más experiencia por parte de los mismos individuos de la población, poco a poco fue surgiendo un ritmo de vida comunitaria basada en las enseñanzas de Baha'u'lláh y fueron transformando nuestra realidad. Iniciamos con un proceso espiritual en la que necesitábamos fortalecer nuestros lazos espirituales
nuestro sentido de unidad que ya existía en nuestros pueblos, pero están propensos al cambio debido a los procesos de desintegración. Entonces, una vez que el proceso de instituto entra en el tejido de la comunidad, los individuos se apropiaron de ella e inmediatamente se empezaron a generar experiencias propias de la misma población. Cada uno fue adquiriendo una nueva percepción acerca de lo que significa vivir una vida, acerca de lo que significa aplicar las enseñanzas de Baha'u'lláh en la vida individual y colectiva. El proceso de instituto nos ha ayudado en todos los campos de nuestras vidas, nos ha ayudado a enriquecer el conocimiento, a adquirir una mayor percepción acerca de nuestra propia realidad, nos ha ayudado y ha cambiado la mentalidad acerca de lo que significa progresar espiritual y materialmente. Una vez que fuimos adquiriendo esa experiencia en la agrupación y más individuos iniciaron teniendo actividades básicas y con una fuerte parte en lo que es el aspecto devocional, porque una de nuestras realidades es tener esa cercanía con Dios, esa comunión con el Todopoderoso. Entonces, fue como lo que más los individuos sintieron con el proceso de instituto. Cómo nosotros podemos, de manera individual y colectiva, dar nuestras oraciones y comulgar con nuestro Creador. En la medida que íbamos avanzando en el proceso, nuevas capacidades, nuevas percepciones se fueron adquiriendo. Entonces, una vez que estaba establecido en firme el proceso de instituto, que ya los mismos individuos de la propia agrupación se hicieron cargo de su desarrollo espiritual, se hizo perceptible que la agrupación estaba preparada para dar otro paso también y aplicar las enseñanzas de Baha'u'lláh, esta vez en la vida social de la comunidad. Nos dimos cuenta que la vida espiritual y material tiene que ser coherente, que tenemos que desarrollarnos espiritualmente, pero también materialmente. Así se unieron en nuestra agrupación dos procesos paralelos y que en este momento han ido brindándole mayores oportunidades a nuestra agrupación. Por un lado, un proceso de instituto que está potenciando cada vez más a la comunidad, sobre todo a jóvenes que sienten ese deseo de servir y que encuentran su expresión una vez que inician estudiando el proceso de instituto. Y por el otro lado, el programa Paz, que también se integró y que la agrupación lo fue acogiendo poco a poco hasta hacerlo propia. En este caso, el programa Paz está ayudando a las comunidades nuestras a mejorar su capacidad intelectual, a mejorar sus condiciones sociales, a aplicar las enseñanzas divinas a nuestra realidad material. Entonces,
los materiales que se estudian en el proceso de instituto y también con el programa Paz, nos ha llevado como a una nueva percepción de que realmente como pueblos indígenas también tenemos algo que aportar a la transformación de la sociedad y al proceso de integración que nos habla la Casa Universal de Justicia, y contribuir a nuestra parte con esa civilización mundial que Baha'u'lláh vino a establecer para todos nosotros. Así amaneció la luz de Bahá en los años 60, poco a poco fue iluminando a nuevas almas, se sentían atraídos por esta revelación y poco a poco fueron sintiendo realmente que somos parte de una misma sociedad, que somos miembros de una sola familia y que también tenemos capacidades que pueden contribuir con la transformación. El proceso de instituto ha potenciado esa capacidad de expresión, esa dirección de cercanía con Dios. Ciertamente, esta comunicación con el Todopoderoso ha sido una de las características de los pueblos indígenas. Por eso, cuando la fe entró en Talamanca, las personas de verdad lo sintieron que esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo deseo, y ahora sí me siento identificado. Actualmente, todos y cada uno de los amigos que están en el proceso de instituto también participan en la otra parte, el proceso de acción social, cuyo potencial está desarrollando el programa Paz en nuestra agrupación. Eso es lo que quería compartir un poquito con todos ustedes. Muchísimas gracias. Allahu Akbar. Queridos amigos, Allahu Akbar. Vengo de la agrupación Mojayar, en el departamento de Puno, de la región sur del Perú. La fe llegó a nuestras comunidades hace más de 40 años. Mi abuelo fue uno de los que tuvo el privilegio de estar allí. Hubo mucha enseñanza, así como decía el doctor Mojayar, hubo entrada en tropas y muchos corazones fueron tocados y encendidos con el amor de Baha'u'lláh. Actualmente, como recuerdan, en el 2013 la Casa Universal de Justicia anuncia una convocatoria para la realización de las 114 conferencias a nivel mundial. Muchos jóvenes de la agrupación fueron motivados, se elevaron las conversaciones y participamos. Actualmente ellos están participando activamente, se ve que hay un gran número de jóvenes que están encendidos y enamorados. Así también es necesario mencionar que varios amigos, recursos externos, pioneros, equipos móviles, ayudaron a que esto pueda darse ahora. Algo que también fue muy importante es que en el 2014 hubo un encuentro de poblaciones indígenas en Puca Puca, Bolivia, y tuvimos el gran privilegio de participar. Esto realmente significó mucho porque reafirmó nuestra identidad como indígena. Recuerdo que habían algunos amigos que mencionaban que no se sentían indígenas porque no se vestían
o porque no hablaban el idioma. Pero ser indígena no solo implica vestirse, implica muchas cosas más. Es amar, apreciar, valorar nuestra tierra, nuestra cultura, nuestras danzas, nuestro idioma y sentir mucho orgullo de todo esto. Es ver unos a otros como hermanos. Y todo esto se ve reflejado en el mensaje vivificador de Bahá'u'lláh y la esperanza de nuestro amado Maestro en estos pueblos. Definitivamente eso no podía quedarse allí, así que realizamos un encuentro de poblaciones indígenas también en Perú, en Puno, y varios amigos también reafirmaron este sentimiento y fueron trabajando en sus agrupaciones. Paralelamente, se dio inicio a un proceso de colaboración estrecho con amigos de Bolivia. Esto como parte de una de las estrategias de nuestros queridos consejeros. Ha permitido que los amigos del sur de Perú y de Bolivia podamos vernos como uno solo, trabajando en equipo. Se dio mucho énfasis en el trabajo con las comunidades. Se realizaron y trazaron planes más reales, porque antes estábamos trabajando con los jóvenes, pero ahora nos estamos enfocando mucho más en las comunidades. Ahora último, se dio un encuentro binacional entre Perú y Bolivia, pero esta vez fueron los amigos de Bolivia, de Pucapuca, quienes vinieron a la región sur del Perú. Esto dio aún más impulso en la región sur, porque los tres protagonistas del plan, las instituciones, la comunidad y los individuos, nos enriquecimos mutuamente con tanta experiencia que tenían ambos pueblos. Comprendimos también que el modelo de vida comunitaria debe desarrollarse donde brota la receptividad. Los corazones que han sido tocados hace muchos años están esperándonos y estamos aprendiendo a hacerlo, teniendo siempre presente que debemos actuar y avanzar de forma sistemática y aprendiendo de nuestros errores. Pese a los desafíos, porque siempre hay desafíos, uno nunca está solo. El acompañamiento, el constante estudio de las guías y las oraciones a nuestro bien amado están dando resultados. Y no hay duda de que, como menciona una parte del mensaje de Rizván de 2014, cuando el esfuerzo se lleva a cabo enteramente por amor a Dios, todo lo que ocurre le pertenece a Él. Y cada victoria conseguida en su nombre es una ocasión para celebrar su alabanza. Porque no importa el color de piel que tengamos, el idioma que hablemos, de la tribu, nación o país desde el que vengamos, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a difundir el mensaje de Bahá'u'lláh y aceptar sus leyes, porque son las que traerán la justicia, paz, amor, unidad y hermandad al mundo. Y así como escribió Abdul Bahá, finalmente, debéis dar gran importancia a los aborígenes, los habitantes nativos de América. Si estos aborígenes llegan a recibir educación y son guiados correctamente, no se puede dudar que, mediante las enseñanzas divinas, llegarán a ser tan iluminados que se iluminará el mundo entero. Gracias. Buenas tardes. Aloha. El poder transformador de la educación Bahá'í. Un día llegué al Instituto Bahá'í en la ciudad de Riohacha, ubicada al norte de Colombia. En ese lugar había muchos jóvenes y lo que más me impactó de lo que vi era la unidad, la armonía y la alegría que brotaban de sus rostros. Comprendí que aquí se practicaba una cultura diferente a la mía. Desde ese momento
Me sentí atraído y quería ser parte de ellos. Es por eso que empecé a asistir a las reuniones y encuentros de jóvenes que organizaba el pionero Bahá'í Javier Resvani. Al poco tiempo, acepté en mi corazón la revelación de Baha'u'lláh. Gracias a este maestro del desierto de La Guajira, me hice profesional en educación como egresado de Fundaec. Aquí se transformaría mi vida hacia el servicio de la humanidad. Tan pronto terminé mis estudios superiores, regresé a mi natal Guajira acompañado de una emoción y alegría por servir a mis hermanos indígenas guayú, con la convicción clara de que nosotros los indígenas, si somos educados en las enseñanzas de Baha'u'lláh, seremos un pueblo feliz y próspero. El más emocionado con mi regreso era aquel maestro que, sin dudarlo, me nombró su ayudante en el Instituto Bahá'í. Más tarde me designó como docente en el Colegio Bahá'í, luego coordinador y por último como rector. Aquí tuve la oportunidad de servir a muchos niños, jóvenes y adultos guayú como lo había soñado. También quiero compartir cómo surte efecto las enseñanzas de la fe en personas e instituciones no bahá'ís. Hace unos años me desempeño como profesor de una institución indígena del gobierno. A los pocos meses de mi llegada, la directora me nombró como su asesor de planeación y dirección, y no sé por qué, solo se me ocurre por ser bahá'í. En la planeación y organización de las actividades pedagógicas, observé que a mis compañeros le era difícil entre todos llegar a un acuerdo. Esto lo vi como una oportunidad para introducir una de las enseñanzas de mi amada fe. Y así fue, como coordinador de las jornadas de planeación escolar, pude invitar a mis compañeros a practicar una nueva forma de tomar decisiones, que consiste en valorar todas las opiniones de los demás, aprender a aceptar que las sugerencias son importantes, que había que desprendernos de nuestras ideas propias. Entre todos vamos a construir una sola respuesta y expresarnos libremente. Hoy en día, en esa institución educativa se practica la consulta. El resultado que hemos tenido son exitosos. A la hora de realizar una actividad, por muy pequeña que sea, la directora la somete a consulta. Se formaron comités y se les hace acompañamiento. Para terminar, quiero decirle que soy feliz y próspero en un hogar compuesto por una mujer guayú, con 2 niños, varón y mujer. Participamos en las actividades que organizan las instituciones y agencias de la fe. Mi familia me aprecia por ser diferente. Los niños están creciendo firmes en los principios de la fe. Hubo algo que me conmovió antes de mi viaje a esta conferencia. Me refiero a mi hijo menor de 10 años. Él me dijo: papá, vaya usted solo al templo de Chile. Porque los pasajes deben ser muy caros. Que nosotros, mamá y papá, vamos a ahorrar para ir al de Puerto Tejada. Una de las características de muchos de los pueblos originarios es su esfuerzo constante por interiorizar la esperanza de llegar a ser como un espejo que refleje las enseñanzas divinas. Baha'u'lláh dice: tenemos la esperanza de que surjan almas que sean las encarnaciones de la virtud celestial y se ocupen en enseñar la causa de Dios e instruir a todos los que habitan en la tierra. Los 2 temas musicales a continuación, Almas Santas y Paloma y Gorrión, nos hablan tanto de la conexión espiritual entre las almas cuando se acompañan unas a otras,
como de la energía espiritual liberada por poblaciones enteras deseosas de seguir la luz de guía divina. ¡Arriba Latinoamérica! ¡Ahí vamos Latinoamérica! ¡Las palmas todos! ¡Almas santas! Apareciendo esas almas santas, están ellas guiando a la humanidad, hacia la más grande paz. Les motiva a servir, reafirmando una verdad, la unidad de la humanidad, educando a la niñez en la escuela de la virtud, enseñándoles el camino del verdadero amor. Están apareciendo esas almas santas, están ellas guiando a la humanidad, ¿hacia dónde? Hacia la más grande paz.
pero nadie la notó. Tenía una alita rota, pero nadie la notó. La palomita blanca se lamentaba por su dolor. Con su trino llamaba a la palomita a su alrededor. Un gorrión que pasó se acercó a preguntar, le ofreció compañía y le ayudó de nuevo a volar. El gorrión invitó a la palomita a curar otras aves que están heridas, palomita. Llegó una palomita blanca, pero nadie la notó. Tenía una alita rota, pero nadie la notó. La palomita blanca se lamentaba por su dolor. Con su trino llamaba a la palomita a su alrededor. Un gorrión que pasó se acercó a preguntar, le ofreció compañía y le ayudó de nuevo a volar. El gorrión invitó a la palomita a curar otras aves que están heridas, palomita. Un gorrión que pasó se acercó a preguntar, le ofreció compañía y le ayudó de nuevo a volar. El gorrión invitó a la palomita a curar otras aves que están heridas, palomita. A curar otras aves que están heridas, palomita. A curar otras aves que están heridas, palomita. La llegada de la fe a las comunidades de los pueblos originarios es una historia de amor, de conexión espiritual. La influencia de la promesa de Abdul Bahá y su mandato de llevar las enseñanzas de Bahá'u'lláh se percibe en la respuesta de las comunidades a este glorioso llamado. Bagai kai tang munane songkoi pi Bahá'u'lláh nan jaya mona lipi mundo pi wai kinti pananti ina sumah kausanan cispa Jairaiku noka munani bagai kaita songkoi pi Bahá'u'lláh somak puncautan konang apa muanci sumak kausanan cispa. En una temporada fue a La Paz, a la ciudad de La Paz, en busca de mis derechos, o libertad y justicia para mis hermanos indígenas, quechuas y aymaras. Y ahí he visto un aviso colgado en una casa que decía que es la fe mundial Bahá'í. Me gustaba mucho, que hablaba de la unidad. Entonces, por esa razón yo fui a mi rancho. Primeramente mis familiares ingresaron a la fe Bahá'í. Después ha ingresado todo el rancho, todo el pueblito. Y después ya salí a todas partes. De ahí comenzó a saber la religión Bahá'í, todos.
Este señor dijo, yo estoy informando al pueblo que viene el conocimiento para guiarnos. Allá en el otro lado se ha originado una luz, el conocimiento, la guía que llegará a este pueblo. Yo estaba muchacho, yo me acuerdo que cruzamos Río Grande bajo lluvia para reunirnos. Digo yo, gracias a Dios y a Bajaola, que me dio una oportunidad para reconocerlo a él. Yo me levanté a ser maestra viajera cuando vino el doctor Mujayer y el discurso me extrapuso. El discurso de él me dejó impactada. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí en Santiago? Me ofrecí, levanté la mano así. ¿Quién se levanta para enseñar? Decían, la reunión grande. Y yo así, pero estaba con cobardía, como era campesinita yo, así con cobardía. Levanté la mano. La respuesta de los pueblos originarios hacia la revelación de Bajaola ha sido de una receptividad enorme, porque vieron en ella una forma de progresar. Como que el pueblo mapuche estaba escondido, pero la fe bajay como que lo levanta, así. Salieron de esa oscuridad. Yo creo que Bajaola ha puesto en nosotros como familia, es como el eje que está, es cierto, y toda la familia está ahí como alrededor. Y eso yo también me siento agradecido por ello. Máximo habla desde el sitio denominado Raxi. La contribución que la radio ha hecho a la comunidad bajay ha sido enorme. Ha ayudado a fortalecer, ha ayudado a reconstruir nuevamente la identidad del pueblo mapuche. La radio ha sido un instrumento de muchísima ayuda. En ella se ha llevado la cultura, el idioma y la revelación de Bajaola a muchísimas familias. Porque, ¿qué sería sin Porque ella? cuando recién se instaló esta radio acá, el pueblo mapuche no se hacía escuchar. Cuando la comienza a escuchar, es como ese sol que irradia en sus rostros y les da alegría. Que nuevamente se escuche nuestra voz, que nuevamente se escuchen nuestras canciones. La fe bajay a través de la educación ha hecho un aporte importante al avance de nuestros pueblos. Por ejemplo, antes de que la fe llegara a nuestras comunidades, no había niños que estuvieran educados. Hoy en día, gracias a las escuelas bajáis que llegaron a nuestras rancherías, muchos de esos niños se educaron y están sirviendo en sus comunidades. El haber aprendido a leer y a escribir le permitió a nuestro pueblo conectarse con la revelación de Bajaola, con los escritos sagrados. Se han creado la escuela Faisi y la escuela Dr. Mujayer. Junto a ella, nuestros hermanos mapuches se han educado y han podido lograr grandes avances en lo intelectual y un progreso espiritual,
tanto para ellos como para su familia. Yo creo que es importante comprender la educación en el verdadero sentido de lo que es educar. Es tan importante y es fundamental el contacto de corazón a corazón, esa fibra de amor que se vaya cultivando entre los niños, el profesor y la comunidad. La gran mayoría de las familias no teníamos suficiente comida. Tenían poquita plata, teníamos que comprar el arroz, teníamos que comprar el pescado o el pollo. El río es grande, pero ya no tiene nada de pescar. Mi papá pues dijo, ¿y qué? ¿Cómo podemos tener un estanque aquí para criar lo que es el pescado? Casi un año trabajamos en este estanque. Tuvo buena cosecha. Eso era para nosotros consumo. Pero la cosecha del pescado fue tan bueno que la comunidad venía a comprar. Se beneficia más de 50, 60 familias cuando cosechamos un pescado. Cualquiera que se enferma, la venta que nosotros hacemos, tenemos un pequeño ahorro. Alguna familia tiene necesidad de salud, sacamos de ahí como un préstamo, se lo damos a ellos. Cuando regresa, entonces poco a poco empieza a reembolsarlo con el trabajo y eso. Queremos que la familia que esté involucrada tenga su propio proyectito. Esa es la idea. Porque depender solo de esto, no, sino tenemos que ir independizando. Somos felices cuando la familia se beneficia del trabajo que nosotros hacemos. Tell the friends that I'm very, very happy that I could come and see them. Señora dice que está muy feliz que pudo venir aquí para ver a todos ustedes. I have a great love for the Indian people. Tengo un gran amor para los indígenas. Because the Indians are a very good people, they are an intelligent people, they are a brave people. Porque indígenas son gente muy bueno, valiente. Here are the primitive people, and from a human standpoint, so much better, more spiritual in many cases than we are. And this is the culture and civilization of Baha'u'llah that will come in with a new world order. It has to develop and it has to come in the future. If they can come forward as Baha'is, if they can become Baha'is in their own culture now, in their own villages, in their own civilization, so to speak, then to me, they will be lifted from this mountain over to that mountain. They won't have to go down through the valley of materialism. And that is the whole urgency. In my mind, that is the reason why if we don't get up and go out now and teach these people, every hour that passes, we're losing our opportunities, never going to come again. A partir de mis abuelos, que son los primeros bajáis de la comunidad, ya llegaríamos a ser 116 miembros, en lo cual seguimos a las leyes, a las enseñanzas de Baha'u'llah. El propósito de estos matrimonios siempre ha sido formar un hogar Bahá'í, formar una familia, esa familia que puede continuar sirviendo a la fe Bahá'í. Esta es mi casa, ella es mi hija, Tahire. Desde que ha ido a clases de niños, ella ha cambiado mucho y ahora sabe hacer oraciones,
sabe cantar, escucha historias de Abdul Baha o Bahá'u'lláh. Nosotros como familia hacemos reuniones devocionales, círculos de estudio, y reuniones hogareñas, visitamos a las familias y compartimos todo lo que sabemos de la fe y somos muy felices de ser Bahá'í. Habían talleres, he ido a participar, tenía 12 años, nos enseñaban canciones, nos enseñaban historias, nos enseñaban oraciones, citas, cómo memorizar, ¿no? Grave me ha gustado y a mí estaba emocionado, alegre estaba ahí. Los niños que he pasado yo clase de niños, ahora ya son jóvenes que están sirviendo, que uno tiene que dejar siempre sembrando para cosechar, ¿no? Nosotros somos muy conscientes de que nosotros tenemos una cultura. La artesanía, en realidad, es la leyenda del pueblo. Ahí se transmite la espiritualidad del pueblo. Esto es como flores o como unidad en diversidad. Nosotros tenemos danzas típicas en el medio de la producción cuando está floreciendo. Nos vestimos con otras ropas especiales ahí. Como florcito bonito bailamos. Entonces, para hacer gracias a la Pachamama por dar producción, para cada época tenemos nuestra danza y música. De acuerdo a su mensaje de Bahá'u'lláh, hemos preparado una visión compartida y de acuerdo a eso hemos empezado a hacer cosas, ¿no? Primero, por ejemplo, hemos formado, grupos musicales. La comunidad de Puka Puka siempre se ha identificado por promover música. Desde la llegada de la fe Bahá'í, el contenido de las músicas son netamente de inspiración Bahá'í. Una tradición que es el Pujllay, sin chicha nunca se bailaba, ¿no? Pero ahora el Pujllay se baila, pero sin chicha, ¿no? Son cambios increíbles que la gente a veces no puede creer. Hemos tenido un avance muy importante en lo material, ¿no? Hace 5 años el gobierno financia para arreglar el camino, que ya es ahora muy accesible. Después, hace 8 años llegó la energía eléctrica que antes no había, ¿no? Ahora todas las casas tienen la energía eléctrica donde ellos ya están más cerca a cosas nuevas, ¿no? Igualmente el agua potable. Me acuerdo en aquellos años, hace 20 años, uno tenía que ir a traer agua de un lugar muy lejano, inclusive compartían con los animales, ¿no? Ahora tenemos agua potable en cada casa. Si ustedes ven, el pueblo de Puka Puka es un pueblo blanco, es una ciudad blanca, ¿no? Y recientemente terminamos a construir las nuevas casas para cada familia. Bahá'u'lláh es poderoso, ¿no? Nuestros padres no nos dejaron que dejemos las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Tenían esa decisión de servir a la humanidad, ayudar a la humanidad. Y nosotros igualito tenemos, ¿sí? Eso ha sido el fruto que están recogiendo ellos, ¿no? Este encuentro ha permitido que los pueblos, por un lado, se encuentren, compartan aprendizaje desde los inicios, cómo llegaron la fe,
y cómo han podido materializar eso dentro de una cultura que hemos llamado la cultura Bahá'í. Y ha habido un llamado de la Casa Universal de Justicia, cómo las poblaciones indígenas están avanzando hacia la revelación de Baha'u'lláh. Desde que yo escuché que hay un encuentro de diferentes indígenas de diferentes países, yo dije, ve, yo quiero ir. Hasta yo lloré, yo dije, ojalá que se sana mi pie para yo irme a ese encuentro, aunque sea para mirar la cara de esa gente que viene. Me puse dentro de ti la esencia de mí, la esencia. Lo que he visto de la región indígena es que todos están preocupados por trabajar en la enseñanza de Baha'u'lláh. Que todas las comarcas o donde esté la región puedan conocer la fe de Baha'u'lláh a nivel del mundo. Yo creo que la esperanza de Abdul Bahá fue que las poblaciones indígenas recibieran la luz inicialmente. Una vez que esa luz se manifestara en el pueblo indígena, los amigos iban a tomar eso y lo iban a llevar de pueblos en pueblos. Con este llamado que se nos hace, considero que es una oportunidad, ¿verdad?, que se nos da de que nosotros reconozcamos también como pueblos, somos parte de esa transformación, contribuyamos a esa transformación. Estos encuentros nos ayudan a ver esa visión que tuvieron nuestros ancestros de que un día todos los pueblos iban a estar unidos. Entonces esto nos da una visión de ese futuro tan grandioso como van a tener los pueblos indígenas. Hay muchas agrupaciones indígenas en Latinoamérica que la revelación aún no ha llegado. Entonces también cómo estos pueblos hermanos van a ayudar a dar esa luz a ellos para que ellos puedan rectificar su mirada y para contribuir, digamos, a una civilización que todo el mundo anhelamos. El resultado es que inmediatamente van a poder levantar recursos humanos para atender las necesidades que hay muy propiamente en sus propias agrupaciones. El espíritu profundo de los pueblos originarios se expresa de diversas maneras, colmadas de simbolismo, sabiduría y conocimiento que se transmiten de generación en generación. La relación con la tierra, los ciclos de siembra y cosecha, reflejan el esfuerzo individual y colectivo por comprometerse para lograr el progreso espiritual y material de los pueblos. Con nosotros, amigos de las diferentes etnias de Brasil, Cariri Chocó, Chucurú Cariri, Fulni O, Quirirí, Tupini Kim, Potiguara, Anacé, Tapeba, Pancararú, Mundurucú, Mura y Tucano, compartiendo la danza de la cosecha.
Agora, eu sou a pajé do povo Tapeba do Ceará. E estou com esse comando aqui de todos meus parentes. Vou fazer uma oração para nós começar o nosso toré. Chagas abertas, coração ferido. Sangue nosso Senhor Jesus Cristo amado, entre todos nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. Sangue nosso Senhor Jesus Cristo amado, entre todos nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. Sangue nosso Senhor Jesus Cristo amado, entre todos nós e o perigo. Com a força de Jesus, que nos abençoe, que nos proteja, que trouxe nós até aqui, que leve nós às nossas casas, às nossas aldeias, e que proteja a nossa família que está lá, e nós todos que estamos aqui, e proteja também essa arena que nós estamos ocupando. Amém. Allahu Akbar! A tribo Cariri Chocó é de grande tradição. A tribo Cariri Chocó é de grande tradição. Eu peço a Deus Tupã que abençoe essa nação. Eu peço a Bahá'u'lláh paz, amor e união.
Un lenguaje místico, religioso y social, como es la danza, es un espacio único en el cual individuo y comunidad se juntan para interactuar en armonía. El Choyque Purrum es una danza mapuche que imita los movimientos del avestruz. La danza circular simboliza los 4 puntos cardinales: la vuelta a la tierra, y es un símbolo también de la unidad de la humanidad. Se baila con fuerza y con los pies descalzos porque genera conexión con la madre tierra.
Cuando la luz de la revelación divina ilumine los corazones y se conecte con el anhelo profundo de los pueblos, es la promesa, llegarán a ser luz sobre luz para el mundo. Juntos
Desde la tierra que resguarda ahora la casa de adoración de Sudamérica, desde este terreno fértil y luminoso, les damos las gracias. Desde aquí contemplamos sus rostros radiantes y sin duda sentimos la energía espiritual de miles de corazones encendidos. Colmados de luz y espiritualidad, damos por concluida la sesión de la tarde. Y mañana, queridos amigos, muy a las 8 en punto de la mañana, estaremos aquí cuando el Movistar abra sus puertas. Que pasen buena noche.